Saludos a todos los seguidores y seguidoras del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital en el que vamos a hacer balance y analizar diferentes asuntos de actualidad de la mano del delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, a quien le doy las gracias por atendernos y por dejarnos estar aquí en su casa, en la Casa Perona. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por vuestra visita, pues muy amables y bueno, a vuestra disposición. Bueno, delegado, desde que saltara toda esta situación de la pandemia, es la primera ocasión que tenemos de hacer balance con usted. Imagino que, han vivido unos momentos de intenso trabajo aquí desde la delegación de la Junta en Albacete. ¿Cómo los han vivido? Efectivamente, como bien sabe la ciudadanía, ha habido dos etapas muy diferenciadas, aquella que empezó en marzo aproximadamente y que duró unos meses, que fue, la verdad es que la tragedia que todos conocemos y que provocó un acoplamiento de todas las políticas, de todos los gobiernos, no solamente del gobierno de Castilla-La Mancha, sino del conjunto de las comunidades autónomas, el conjunto de los países que se enfrentaban a una situación nunca conocida y que procuró mucho trabajo en todos los órdenes. En esta casa también, como se puede imaginar, porque tuvimos que coordinar todos los ámbitos desde el punto de vista sanitario, también en el ámbito de bienestar social y en el ámbito un poco de la administración que debía continuar, pero con la situación tan compleja de pandemia. Remitió esa primera oleada, esa primera curva. Hemos estado así durante este verano, donde moderadamente existía, pero no como ha empezado ahora, en esta ocasión, en esta segunda oleada del COVID, y efectivamente el trabajo vuelve a intensificarse, teniendo ya las cosas pues muy claras en el sentido de que hay algunas circunstancias que conocemos del comportamiento del COVID y cómo prepararnos para esta segunda oleada de COVID, entendiendo también que, y afortunadamente de momento, aunque decía afortunadamente en tiempos de pandemia como es el caso, no es muy oportuno, pero sí que podemos decir que la situación no es la que vivimos. El virus ha estado con nosotros en la primavera, en el verano y todavía no ha estado en tiempos del invierno. Por lo tanto, hay todavía una cierta incógnita en relación con cómo será su comportamiento. Confiemos en los sanitarios, como siempre, que han hecho una extraordinaria labor y confiemos en que poco a poco entre todos podamos doblegar este virus. Trabajo muy intenso, una coordinación que es lo fundamental que se precisa en estos momentos. Bueno, estamos ya en una segunda oleada del virus, cada día se incrementan los nuevos casos de coronavirus, hay también fallecimientos, obviamente, y preocupa la situación también, concretamente aquí en la provincia de Albacete, de algunos pueblos, de la región también y de toda España en realidad. No sé qué ha fallado, falta responsabilidad por parte de la ciudadanía, medidas más contundentes, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, hay que tener en cuenta varios factores. Este es un virus, una enfermedad, una pandemia nunca conocida, a la cual tendremos que adaptarnos, tendremos que investigarla como lo estamos haciendo y combatirla de forma decidida. Por lo tanto, todos los gobiernos, en particular el gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sido reconocido por la Unión Europea como una de las regiones del conjunto de la Unión Europea que más ha combatido en la medida de sus capacidades y sus posibilidades esta pandemia, pues se ha preparado para poder hacer que este virus pues no sea como lo fue cuando lo conocimos en marzo, abril, mayo y parte de junio. Y por lo tanto, todo el mundo está trabajando, la sociedad está trabajando, la sociedad es responsable. Lo que ocurre es que puede haber comportamientos aislados que quizás no lo sean, pero estamos haciendo todos lo que los entendidos, en este caso médicos, gente que trabaja en el mundo de la epidemiología, nos dice que tenemos que hacer. Es verdad que podemos estar mejor que otros territorios, que otras comunidades autónomas, que Albacete puede estar mejor que otras provincias de nuestra comunidad autónoma, pero eso no nos tiene que hacer caer en la autocomplacencia de que es algo que es un logro, porque en días esto puede cambiar. Efectivamente, en estos momentos, hoy, mañana tendremos los datos del siguiente día, pero hoy podemos decir que tenemos 13 UCIs utilizadas, unidades de críticos, camas UCI en nuestra provincia, en los 5 hospitales que dispone nuestra provincia, que tenemos 123 camas de uso convencional, que de las aulas en materia de educación, que tenemos más de 3.500 aulas, que parecía que iba a ser imposible que pudiéramos reanudar el curso también en contacto con el virus, pues solo tenemos 5 aulas en estos momentos. Quiero decirle
y la situación, la letalidad es mucho más baja, es compleja, puede tornarse la curva todavía un poco más compleja, pero tenemos que ver cuál es el resultado de las medidas que se están adoptando. Por lo tanto, no es cuestión de establecer fallos en nadie, sino que establecer alianzas entre toda la sociedad, entre los ciudadanos, entre las autoridades, empresarios, sindicatos, todas las fuerzas políticas, en definitiva una sociedad que tiene que combatir algo que es absolutamente dramático como es este COVID, y yo espero que pronto ya hay mejor tratamiento, mejor medicina, pronto tendremos también vacuna y ojalá pronto olvidemos esta situación. Bueno, esta situación ha afectado también en el ámbito del empleo. Ayer precisamente conocíamos los últimos datos de la provincia de Albacete, 841 personas más en paro, con un total de 35.314 aquí en la provincia de Albacete, más aquellas que siguen todavía en ERTE. ¿Cómo valora estos datos y qué perspectivas podemos tener? Bien, estacionalmente todos conocemos que el mes de octubre es un mes malo para el desempleo, porque al igual que septiembre es un mes bueno por las campañas agrícolas, que tenemos muchas y muy importantes en nuestra provincia en torno a la viña y también a otros cultivos, pues cuando llega el mes de octubre, justo lo contrario, se incorporan trabajadores que han estado trabajando en esas campañas al desempleo y crece. Estamos hablando de algo más de 35.000, son muchos parados. Yo recuerdo el año 2015 cuando esta administración, el gobierno de Emiliano García Paje, llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, donde eran muchos más, estábamos por encima de los 40.000. Eso no nos tiene que hacer un poco que esa comparativa nos paralice, al contrario, tiene que hacer que sigamos trabajando por el desempleo. El COVID, claro que no ha ayudado, al contrario, perjudica. La tendencia que teníamos de descenso y que desde el 2015, a través de mucho esfuerzo colectivo del gobierno con los sindicatos, con los empresarios, a través de recuperar proyectos como los planes de empleo, las ayudas desde el programa Adelante a las empresas, eso se ha torcido en gran parte por la situación del COVID. Tenemos menos desempleados que había en su momento. Lo que pasa es que también tenemos de forma latente la situación de los ERTE. El gobierno de España mantiene en situación de ERTE a muchos trabajadores, apoyando a ellos y a las empresas. Por lo tanto, en los próximos meses y dependiendo del comportamiento, veremos la evolución del mercado de trabajo. Nosotros seguimos en programas muy específicos para combatir esa lacra del desempleo, además por la circunstancia del COVID, como también por el trabajar diario y cotidiano del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hace unos días se aprobó una convocatoria, más 52, para personas de más de 52 años, para que tengan una oportunidad de empleo, en esa especial edad donde es muy complicado encontrar trabajo. Dentro de muy poco también tendremos programas de recualificación profesional, los conocidos como Recual. También dentro de muy poco en el ámbito de los jóvenes tendremos la posibilidad de una convocatoria para contratos específicos para jóvenes. Cuando llegue la primavera también volveremos a reeditar el Plan Extraordinario por el Empleo. Por lo tanto, estamos trabajando en ese ámbito y también en la confianza que a modo que remita el COVID, la actividad económica mejorará. Mientras tanto, el Gobierno de España ha puesto medidas muy importantes que todos conocemos, como la ayuda al cese de actividad, como el apoyo a través de los ERTES, como lo ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha. Fíjese que en Albacete son miles las personas, los autónomos y las microempresas que han pedido una ayuda para poder acometer esta situación pequeña, pero es una ayuda más. Por lo tanto, nosotros no hemos parado a la maquinaria porque el objetivo sigue siendo que estas cifras de más empleo en los meses de verano, Navidad o septiembre y luego los meses de menos empleo, el balance unos y otros siempre sea positivo en relación a que más empleo, más afiliados a la seguridad social. Evidentemente el COVID lo condiciona todo, pero la marcha en ese sentido es imparable de que tenemos que ir a fortalecer nuestra economía y en ello estamos. Desde el inicio de la pandemia, pues los esfuerzos se guiaron en primer momento a la lucha sanitaria y también se hablaba ya también de esa recuperación económica. Aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se aprobó ese plan de recuperación para Castilla-La Mancha, que no sé qué efectos ya ha tenido en la provincia de Albacete. Los está teniendo, pero como digo, evidentemente cuando todo se concentra en torno al COVID y paraliza y muta la situación, pues es complicado ver a corto plazo esos resultados. Pero es cierto que nosotros estamos implementando todas las medidas de apoyo a través del apoyo a autónomos, de apoyo a colectivos muy específicos. La hostelería, por ejemplo, que es un sector muy castigado
y que también ha sido un esfuerzo tremendo por sobrevivir y estamos ahí intentando llegar a acuerdos constantemente con ellos, como recientemente cuando el toque de queda en el estado de alarma que se dictó hace unas semanas en España, pues esas posibilidades que teníamos de modificar los horarios, pues llegamos a un acuerdo con ellos de que en lugar de fuera el toque de queda a las 11, fuera a las 12, porque esto les ayudaba. Estamos intentando que las otras medidas que otros territorios están ya acordando, donde se cierran bares, se cierran restaurantes y demás, nosotros estamos intentando primero no llegar a esa medida, porque nos lo piden los propios hosteleros, y mientras que exploremos estas otras que tenemos actualmente y veamos si efectivamente evoluciona positivamente. Son muchos los factores que influyen en la recuperación económica. Aquí en nuestra provincia el programa Adelante estaba y está todavía incluso, porque hay empresas que siguen invirtiendo y siguen generando riqueza. El programa Adelante sigue invirtiendo dinero en sus proyectos, estamos hablando de millones de euros, y eso es lo que tenemos que seguir. Luchar contra el COVID, esperar que desaparezca y seguir con ese apoyo directo a los trabajadores, a los empresarios y a las empresas que generan riqueza. Para esa recuperación van a ser importantes esos presupuestos de Castilla-La Mancha que se presentaban hace unos días. Están pendientes de recibir enmiendas por parte de los partidos de la oposición y ya posteriormente se decidirá si se aprueban o no. ¿Qué inversiones podría destacar que esos presupuestos incluyen para aquí, para la provincia de Albacete? Bueno, fíjese que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, debería necesariamente asociarse la idea de que el presupuesto del ejercicio siguiente tendría que ser más pequeño y más restrictivo. Y sin embargo, en Castilla-La Mancha no va a ser así. Respecto al presupuesto del año 2020 al 2021 existe un crecimiento de más de un 15%. Estamos hablando que vamos a pasar del entorno de los 10.500 millones a más de 12.000 millones. Esto hay que explicarlo un poco porque pedagógicamente es complicado de explicar, en el sentido de que más dificultad, menos actividad, menos ingresos y sin embargo más presupuesto. Efectivamente, porque este gobierno, como digo, no está parado, está constantemente buscando recursos y lo estamos buscando en Europa y en el gobierno de España, que está haciendo aportaciones a este presupuesto. Y además lo estamos haciendo pensando ahora caeremos en las inversiones a nivel provincial, pero lo está pensado también para que ese crecimiento del 15% lo sea donde es absolutamente imprescindible. Piense, por ejemplo, que la partida destinada a sanidad, que es de más de 2.900 millones de euros, va a pasar en un solo año a más de 3.600 millones. Ese no es un crecimiento normal, es un crecimiento lógico y necesario en estos momentos. Y si tenemos que caer en Albacete, aparte de todo lo que significa que las consejerías invierten en educación, sanidad, bienestar social, de todo ese presupuesto, hay algunas cuestiones muy concretas que son inversiones, que quizás pueda parecer lo no más importante, porque lo importante es abrir la puerta de todos los colegios, de todos los centros educativos, de nuestros 5 hospitales, de la red de centros de salud, en definitiva, de nuestras residencias públicas. Pues la verdad es que es una gran parte de ese dinero del presupuesto de Castilla-La Mancha, de esos 12.000, llegan de esa manera descompuestos aquí a la provincia, pero hay algunos detalles muy significativos. El año 2020, en este presupuesto que aún no ha finalizado su ejecución, disponíamos para la provincia de Albacete de 21 millones de euros para distintos proyectos en inversión. Pues lo que presupuestamos para el ejercicio 2021 son 64 millones de euros, 3 veces más. Aquí ya sí se entiende peor. Y dentro de esos, para la capital, de esos 21 millones, 11 lo eran para la capital. Y de estos 64 futuros, 38 son para la capital. ¿Por qué esos crecimientos? Un incremento necesario y lógico, que ya es importante, de en torno a los 22 millones de euros para el Hospital General. Pero hay otras partidas que también vienen a complementar ese crecimiento. En el ámbito de bienestar social vamos a invertir en remodelar la residencia Núñez de Balboa, la residencia de mayores, con más de 4,5 millones de euros. O, por ejemplo, la residencia pública del Paseo de la Cuba, con otro medio millón de euros. Colocamos también en la capital más de 1.200.000 euros para iniciar ya los trámites para poder adjudicar, y ojalá podamos gastarlos en el ejercicio 2021
de un nuevo centro de salud para la ciudad. Continuamos con los centros de salud, como por ejemplo el de Barazote, que en la primavera estará concluido el centro de salud. Estamos hablando de carreteras desde Villarrobledo a Munera, que hemos podido, después de 10 años de parálisis, pues al final hemos hecho ya una fase y ahora con otro 1.200.000 la vamos a finalizar. Así poder hacerle un detalle muy exhaustivo de cuáles son las inversiones en renovación tecnológica para hospitales. En definitiva, triplicamos la inversión para la provincia de Albacete en esa materia de inversión porque es necesario, con la prioridad absoluta en la sanidad y también en bienestar social. Hacía referencia al Hospital General de Albacete, estamos pendientes de ver ese inicio de las obras, no sé en qué situación se encuentra, que nos puede avanzar. Bueno, desde que nosotros cogimos otra vez el timón de la sanidad en Castilla-La Mancha, nos enfrentamos con uno de los problemas más graves que se nos dejó, como era el abandono de la obra del Hospital General en Albacete. Durante el año 2007-2008 se llegó a un acuerdo con los sanitarios en aquella época para detallar un estudio funcional de necesidades sanitarias que acabaría en un proyecto consensuado por toda la comunidad sanitaria de aquí, de la ciudad y de la provincia, y se licitó la obra y se inició a finales de 2010. Vino otro gobierno, el gobierno Cospedal, y decidió paralizar esa obra, no decidió continuar con esa obra pese a que estaba financiada. Cuando llegamos en 2015, evidentemente tuvimos que volver a recuperar, entre otras muchas cosas, también los centros de salud de Elche de la Sierra, de Ellín, muchos, pero fundamentalmente el hospital. Nos encontramos que tuvimos lo primero que hacer es indemnizar a la empresa constructora que se veía perjudicada por ese abandono en un contrato que tenía adjudicado. Lo tuvimos que indemnizar con 5,5 millones de euros, que no teníamos y tuvimos que buscar. Tuvimos que acometer una fase para consolidar una valla metálica, que ya nadie se acuerda, pero hace algo más de 4 años, ahí estaba como testigo mudo del abandono de la obra para consolidar la parte superior del parking y también dejar la entrada perfectamente adaptada de nuestro hospital. Y empezar nuevamente, pasados 10 años, otra vez a llegar a acuerdos con la comunidad sanitaria para un nuevo proyecto. Esto ha llevado un tiempo también la licitación de la parte técnica y, por supuesto, la parte constructiva, y ya culminó todo. Se adjudicó la obra por 102 millones de euros. También después se tendrá que adjudicar otra parte que es de mobiliario y acondicionamiento de otros 38 millones, que es aparte. Pero estos 102 millones vienen a construir el hospital nuevo en la parcela donde siempre ha estado nuestro hospital. No era intención, como otros tenían, de que nos fuéramos a otro sitio alejado, no, era construir el hospital aquí. La licencia se ha solicitado, tenemos toda la autorización por parte del ayuntamiento y la empresa tiene ahora, que ya firmó su contrato, ya obtuvo su licencia, ahora ya tiene estas próximas semanas para empezar lo que es la obra. Tiene un plazo de ejecución de 60 meses. Pero ese plazo de ejecución también le va la vida, entiéndase entre comillas, a la empresa, que si lo reduce en eficacia, reducirá los plazos y por lo tanto le irá mucho mejor en la gestión de la obra y también económicamente. Por lo tanto, el cálculo que tenemos es que entre 35, 42, 43 meses podría estar esa fase, que es el nuevo hospital en su conjunto, finalizado. Habrá gente que nos esté viendo y se pregunte que estas obras, ante esta situación de coronavirus, de que cada vez son más personas que precisan pues, hospitalización, ¿cómo va a hacerse estas cosas? Bien, se trata de que el hospital no se cierra, hacemos la obra y entonces lo volvemos a reabrir. Tenemos que introducir el elemento obra dentro del elemento gestión y vida normal del hospital. ¿Qué hemos hecho? La parte de consultas externas, estamos adecuando un local, el SESCAN, está adecuando un local que hemos alquilado junto al Centro de Salud número 8 en Albacete para trasladar y tener 42 consultas externas. Eso va a aligerar también la carga diaria del hospital porque tendremos un sitio donde tener esas prácticas de consultas externas. Esto también es inminente porque llegamos al acuerdo, se está adecuando y así será. Una vez que empiece la obra del hospital, hay dos grandes piezas que nacen, dos edificaciones, una de 9 plantas, otra de 4 plantas, y que tendrán que ir al mismo tiempo que construyéndose e ir sacando de un sitio para colocar en otro, siempre entendiendo que nunca se va a mermar la capacidad asistencial del hospital, ni el número de camas a disposición de los ciudadanos, ni mucho menos el número de quirófanos.
Habrá más quirófanos cuando acabe la obra, pero mientras que dura la obra tendremos los quirófanos que tendremos. Lo único es que tendremos que ir moviendo, construyendo nueva obra, moviendo a esa nueva obra y reformando la antigua, entendiendo que de la antigua, por ejemplo, la planta de oncología pediátrica está perfecta en ese sentido, pero es posible que la obra altere la vida normal en el sentido del hospital, porque trasladamos consultas externas y habrá que marcar un protocolo muy extenso y muy concienzudo de cómo convivir las dos cosas, pero es posible sin ningún tipo de problema y esa es nuestra intención. Muy bien. Delegado, hablaba antes de esos presupuestos de Castilla-La Mancha que están pendientes de recibir enmiendas de los grupos de la oposición. No sé cómo ve pues el consenso, que se produzca consenso en torno a esa aprobación de los presupuestos pues por parte de todos los grupos, teniendo en cuenta pues el clima político que estamos viendo. Bien, yo espero que los grupos políticos sean responsables. ¿Por qué? Porque cuando se nos reclama previamente que pongamos dinero, no sé, alguien lo he visto, que para que se construyan colegios, en el colegio, por ejemplo, de universidad y demás, si es que lo vamos a adjudicar ya. Afortunadamente, es verdad que los trámites administrativos se han prolongado porque hubo que concentrar dinero y hubo que concentrar esfuerzos en otros ámbitos, pero ahora se va a adjudicar de forma definitiva al colegio de universidad. Y como van a ver el presupuesto, pues ahí está, o para el Conservatorio de Almansa. No digo que se le estén agotando las excusas a quien busque algo un poco más para no suscribir unos presupuestos. Estos presupuestos recogen los anhelos de los ciudadanos de la provincia de Albacete. Todos no, porque todo no se va a poder hacer en 2021, pero casi todo o gran parte de ese todo sí se va a hacer. Por lo tanto, yo, ante la petición del Partido Popular o Ciudadanos que se incorporen más cosas, las entiendo, incluso las podemos hasta compartir, pero ellos también son responsables porque el Partido Popular también ha sido gobierno y sabe que las cosas hay que hacerlas poco a poco y presupuesto a presupuesto, y que la fórmula que nosotros hemos adoptado es hacer, no deshacer, no recortar, como ellos hicieron. Si eso les sirve como estrategia para no aprobar estos presupuestos, ellos verán. Pero los ciudadanos quieren acuerdos y yo espero que este acuerdo, que es un acuerdo donde viene más dinero, donde hay más capacidad de gestión, pues no veo la causa para que no se pueda firmar y suscribir o abstenerse y dar un voto de confianza, porque cuando vamos inaugurando carreteras, cuando vamos inaugurando centros de salud, es el reflejo de que las cosas se hacen, no se promete y luego no se hacen. Todas, no, todavía quedan cosas por hacer. Por ese que queda por hacer, ojalá nos acompañe el Partido Popular. Y a nivel nacional, ¿cómo ve también el clima político para esos presupuestos tan necesarios? También los fondos que puedan llegar de Europa. Bueno, los equilibrios a nivel estatal no me corresponde a mí ciertamente valorarlos, puedo tener mi opinión, sí. Pero sin duda alguna también ojalá los ciudadanos que se vieron obligados a votar en un año 3 veces, que a veces no se entiende cómo la sinrazón a veces impera y no la razón, pues que al final también podemos tener un acuerdo y pronto los presupuestos generales. Además, entendiendo que nos estamos jugando mucho dinero de Europa. Europa nos está apoyando y es un reflejo sobre el presupuesto que vamos a presentar, ¿no? Que hemos presentado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y ese presupuesto, imagínense el reflejo a nivel de España. La Unión Europea, y lo decía nuestro presidente Emiliano García Paje, se sentía orgulloso de ser europeo porque Europa no ha abandonado a los países en esta ocasión que más han sufrido lo que son los países del este de la Unión Europea, sino que aporta dinero. Prepara una agenda inversora desde el año 2021 al 2026 de 750.000 millones de euros. Una parte de ellos a fondo perdido, subvenciones, otra parte para empréstito, y además con una modificación respecto a la justificación de los fondos europeos, que a veces es tan espesa y tan compleja que retrasa mucho la ejecución y sobre todo el poder realizarlos, ejecutarlos. Pero claro, para España de esos 750.000 vendrán 140.000. Tenemos un cupo de 140.000. Pero siempre que seamos capaces de gestionar y siempre que seamos capaces de tener acuerdo. Desde el año 2021 a 2023, a finales de 2023, tenemos que haber o ejecutado o comprometido el 70% de esa parte para poder tener derecho al resto hasta completar esos 140.000 millones.
es muchísimo dinero, es mucho esfuerzo y se necesita y es mucho mejor hacerlo entre todos. Yo creo que nadie, quien podía pensar hace meses incluso, que Europa nos iba a ayudar de esta manera. Eso es algo que todo el mundo entiende que es bueno, gobierno y oposición. Y oposición yo creo que ahora hay que llamarle a la responsabilidad más que nunca, que estamos ante una situación, una pandemia, una situación que atenta a la vida de las personas y que ante eso no puede haber política, tiene que haber acuerdo. Y yo creo y espero que haya acuerdo y, como digo, y no política y precisamente no de la buena. Pues veremos qué va pasando. Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, a todos nuestros seguidores, les doy las gracias también por habernos seguido en un encuentro digital que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.